Bueno, acá vamos a continuar con el estudio de las situaciones didácticas y en la clase de hoy veremos otros dos conceptos que son el contrato didáctico y los obstáculos. Ahora vamos a ver el concepto de contrato didáctico. Primero vamos a hacer esta observación. Hay una idea de contrato didáctico que hace referencia a la relación del docente con el alumno, pero no la vincula necesariamente a un objeto matemático. Desde la teoría de las situaciones didácticas, que es lo que nosotros estamos estudiando, la noción de contrato didáctico refiere siempre a un concepto matemático. Desde este punto de vista es ahí donde radica la riqueza de este concepto, porque da cuenta de un aspecto que interviene en la elaboración de los conceptos matemáticos. Es decir, que el contrato didáctico está involucrado en esa elaboración, en esa construcción de conceptos matemáticos. Veamos ahora qué es el contrato didáctico. El contrato didáctico es el conjunto de comportamientos que el profesor espera del alumno y que el alumno espera del profesor. Todo esto referido a un cierto conocimiento. Son las reglas que pueden ser implícitas y que hacen que la situación didáctica evolucione. Es una herramienta teórica que modela las interacciones entre docente y alumno respecto a un cierto conocimiento. Las prácticas cotidianas del aula llevan a los alumnos a hacerse una representación interna acerca de aquello que está permitido hacer y aquello que no es posible con relación a cierta cuestión matemática. Los alumnos elaboran un conjunto de normas que monitorean su accionar, en el sentido de que habilitan ciertas posibilidades e inhiben otras. Por ejemplo, en la clase, cuando el docente dice, gesticula o sugiere algo como respuesta a alguna pregunta o intervención hecha por un alumno con respecto al tema que se está trabajando en clase, además de lo dicho explícitamente por el docente respondiendo a esa consulta, a esa duda, juega una intención que muchas veces se expresa entre líneas. Los gestos dicen mucho. Entonces el alumno trata de descifrar esos implícitos. Supone, infiere, se pregunta y se responde qué quiso decirle el docente con su gesto. Por ejemplo, que el alumno pregunte si tal problema es una suma o se resuelve con una suma. Entonces el docente, al no querer darle la respuesta, puede hacer gestos que el alumno puede interpretar como que sí se resuelve con una suma o que no se resuelve con una suma. El docente tiende a suponer que controla las elaboraciones del alumno a través de lo que se va desarrollando en la clase o a medida que va evolucionando esa situación didáctica. Entonces, en el momento que un alumno o un grupo de alumnos pone en juego una conducta inesperada para el docente, como por ejemplo que le pregunten o le muestren un ejercicio resuelto de una manera incorrecta y que no era lo que se buscaba con esa situación didáctica, entonces es ahí donde el docente toma conciencia de que muchas de las construcciones que el alumno hace escapan completamente a su control. Entonces, cuando uno de los actores de la relación didáctica, docente o alumno, hace algo con respecto al conocimiento que es inesperado por el otro, se produce una ruptura. Y todo ocurre como si hubiera habido un contrato que regulara las acciones permitidas. O sea, ahí habría una ruptura de ese contrato didáctico, siempre teniendo en cuenta que es con respecto al conocimiento que está involucrado en esa situación didáctica. En caso de ruptura del contrato, el docente puede reorientar la actividad y lograr que el contrato evolucione a medida que la actividad y los conocimientos de los estudiantes también evolucionan. El docente puede anticipar también la manifestación de ese contrato didáctico durante el desarrollo de esa actividad de aprendizaje, y esto le permitirá organizar la enseñanza y llevar a los estudiantes al aprendizaje
de ese conocimiento que él está enseñando. Bueno, ahora veremos el otro concepto que habíamos enunciado al principio. Veremos los obstáculos que se presentan cuando enseñamos un conocimiento matemático. Los obstáculos son impedimentos o dificultades en el aprendizaje que se producen por la misma enseñanza. Cuando estas dificultades no pueden superarse, se convierten en obstáculos porque impiden avanzar en la construcción de un nuevo conocimiento. Características de esos obstáculos. Un obstáculo es siempre un conocimiento, no es una falta de conocimiento. O sea, el alumno sabe algo. Cuando el alumno usa ese conocimiento fuera del contexto donde lo aprendió, genera respuestas incorrectas. El alumno resiste a las contradicciones que el obstáculo le produce y al establecimiento de un conocimiento mejor. O sea, el alumno sigue utilizando ese error, ese obstáculo, ese conocimiento que él tiene errado de un concepto. Es indispensable identificarlo e incorporar su rechazo en el nuevo conocimiento. Eso es importante, darse cuenta y ver cómo solucionar ese o cómo eliminar ese obstáculo. Dentro de los obstáculos que se presentan en la enseñanza tenemos los obstáculos ontogénicos, los didácticos y los epistemológicos. Los ontogénicos son aquellos obstáculos o errores que pueden deberse a ciertas limitaciones del niño en determinados momentos de su desarrollo. Por ejemplo, un niño de 7 años no podrá resolver un problema planteado para un niño de 9 años, por ejemplo. Después, los obstáculos epistemológicos están referidos o relacionados con el propio concepto matemático. Es algo más abstracto. Y los obstáculos didácticos son los obstáculos que dependen de una elección o de un proyecto de sistema educativo. Son los que surgen de la enseñanza misma. Veamos ahora los obstáculos didácticos. Los obstáculos didácticos se estudian a través del análisis de los errores más frecuentes que cometen los estudiantes. Veamos algunos ejemplos de esos errores en el caso de los números decimales. O sea, ¿qué errores cometen esos alumnos cuando trabajan con números decimales? Cuando los alumnos resuelven algún ejercicio y cometen algún error, esos errores para esos alumnos tienen cierta lógica. Veamos un primer ejemplo. Si se pide seleccionar correctamente el mayor de estos números, tenemos 4 números decimales, ¿cuáles serán los errores más comunes? Entonces, ¿qué podría pasar aquí? El alumno podría seleccionar como el mayor decimal al que tenga mayor número de dígitos después de la coma decimal, es decir, al 0,1814. O también podría seleccionar como el número decimal mayor el que tenga un menor número de dígitos después del punto o coma decimal, que sería el 0,3. Veamos acá otro ejemplo donde muestra también otro error cometido cuando se trabaja con números decimales. ¿Por qué algunos alumnos consideran que 0,3 es mayor que 0,4? Veamos cuál es el razonamiento que ellos hacen y que justifica el resultado que ellos ponen ahí. Su razonamiento se basa en un pensamiento recíproco debido que hacen la identificación de 0,3 con un tercio y a 0,4 lo relacionan con un cuarto. Ellos ya conocían estos resultados del estudio de fracciones, es decir, ellos ya saben que un tercio es mayor que un cuarto, que eso es cierto. Entonces concluyen que 0,3 es mayor que 0,4, lo cual es falso, no es cierto eso. También
hay estudiantes que establecen correctamente que 0,4 es mayor que 0,3, pero en otros ejercicios escriben incorrectamente. Por ejemplo, que 4,3 es mayor que 4,65. Aquí ellos entienden que cualquier número con un decimal tiene que ser mayor que cualquier número con dos decimales, porque los décimos son mayores que los centésimos. Es decir, ellos entienden que 3 décimos en 4,3 es mayor que 65 centésimos en 4,65, lo cual es incorrecto. Esta relación incorrecta de los decimales con el sistema métrico decimal que ellos están haciendo conducen a estas concepciones o a estas conclusiones inadecuadas. Aquí tenemos otros ejemplos de errores cometidos por alumnos cuando trabajan con números decimales. Veamos el primer ejemplo, que tenemos 0,342 es mayor que 0,75. Eso es cierto, pero la justificación es incorrecta. La justificación es porque 342 es mayor que 75. Acá se piensa, o el razonamiento que lleva a cabo el alumno, es que elimine el 0 y la coma en ambos números decimales y trabaja con los números que quedan como si fuesen enteros. Lo mismo pasa acá con 0,0071 si es menor que 0,123. Pero la justificación es correcta, no puedo eliminar los ceros y la coma que están a la izquierda. Para este alumno, los ceros que están a la izquierda, tanto de 71 como de 123, no son significativos, y eso es falso. Otro error ocurre al utilizar conocimientos que son verdaderos con números enteros y son usados equivocadamente con los decimales. Por ejemplo, sabemos que no existe un número natural entre dos naturales consecutivos. Por ejemplo, entre 3 y 4 no hay otro natural. Como consecuencia de este resultado, que sí vale en los números naturales, algunos estudiantes consideran que no existe ningún número entre dos decimales aparentemente consecutivos, como por ejemplo entre 0,3 y 0,4, lo cual es falso, porque entre los decimales 0,3 y 0,4 hay infinitos números decimales. Uno de ellos puede ser el 0,399. Bien, una vez que hemos desarrollado estos errores u obstáculos didácticos que surgen cuando los alumnos trabajan con números decimales, así también podemos analizar con otros temas, con otros conceptos matemáticos donde también surgen otros tipos de obstáculos didácticos y que el docente debe tenerlos en cuenta al momento de construir las situaciones didácticas, porque debe poner énfasis, debe estar atento a qué errores cometen los alumnos en el momento que se está desarrollando esa situación didáctica. Y la actividad que él realice debe favorecer a superar esos errores. Porque una vez que esos errores son superados, son revisados y son analizados, el alumno puede evolucionar hacia la construcción de un conocimiento.